el dragón que nadie se atrevió a nombrar. Nadie pronunciaba su nombre, no porque no lo recordaran, sino porque hacerlo era invitarlo. En las aldeas que bordeaban el Valle Gris, los ancianos enseñaban a los niños desde pequeños que algunas cosas no debían ser nombradas, que el mundo tenía reglas antiguas, anteriores a los reinos, anteriores incluso a las palabras. Y una de esas reglas era simple: no llames a aquello que ya te está observando. El dragón no tenía un nombre común, no como los de las canciones o las leyendas heroicas. No era un guardián ni un enemigo al que se pudiera derrotar con suficiente valentía. Era algo distinto, algo que no encajaba en los cuentos. Los pocos que se atrevían a hablar de él lo hacían en susurros, llamándolo la sombra final. Porque cuando aparecía, todo terminaba. Durante generaciones, el valle al norte había sido evitado. No había caminos que lo atravesaran. No había comerciantes que lo cruzaran. Ni siquiera los animales salvajes permanecían allí mucho tiempo. El lugar parecía rendido. La tierra era ceniza. Los árboles, esqueletos retorcidos. El viento no cantaba, susurraba, y siempre en la misma dirección. Hacia el centro, las historias sobre el dragón variaban dependiendo de quién las contara. Algunos decían que había sido creado en una guerra antigua, como un arma que escapó al control de sus creadores. Otros juraban que era más viejo que el mundo humano, una criatura que existía desde antes de que los primeros hombres encendieran fuego. Había quienes afirmaban que no era un ser vivo en absoluto, sino un juicio, una voluntad, algo que aparecía cuando el equilibrio se rompía. Pero en algo coincidían todos: nadie había sobrevivido a su mirada, ni caballeros, ni cazadores, ni reyes. Las historias hablaban de ejércitos enteros reducidos a cenizas sin que el dragón siquiera descendiera al suelo, de fortalezas derrumbadas bajo su sombra, de cielos incendiados durante días. Pero lo más inquietante no era su poder, era su forma de actuar. El dragón no atacaba al azar, no destruía sin motivo, no era una bestia descontrolada. Elegía, siempre elegía, y eso era lo que más aterraba a la gente, porque implicaba algo peor que la destrucción. Implicaba juicio. El pueblo de Errael se encontraba al borde de esa historia, no lo suficientemente cerca como para ser parte del valle, pero tampoco lo suficientemente lejos como para sentirse a salvo. Vivían en una tensión constante, como si el mundo pudiera cambiar en cualquier momento. Y a veces lo hacía. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. El sol se alzó lentamente, pintando los campos de dorado. Los campesinos salieron a trabajar. Los niños corrieron entre las casas. Las mujeres encendieron los hornos. Todo parecía normal, hasta que el cielo cambió. Primero fue el color. Un rojo profundo comenzó a extenderse desde el horizonte. No era el rojo cálido del amanecer. Era más oscuro, más pesado, como si el cielo estuviera sangrando. Luego vino el silencio. Los pájaros dejaron de cantar. Los insectos desaparecieron. Incluso el viento pareció detenerse. Era un silencio antinatural, como si el mundo estuviera esperando. Y entonces llegó el sonido. Un golpe en el aire, profundo, rítmico, imposible, un batir de alas. No era solo fuerte, era absoluto. Cada movimiento parecía empujar el mundo mismo. Las casas crujieron, la tierra tembló, el aire vibró en los pulmones de quienes lo respiraban. Los animales reaccionaron primero. Los caballos relincharon con pánico. Las gallinas huyeron en todas direcciones. Los perros gimieron y se escondieron. Los humanos tardaron más, porque el miedo necesita comprensión, y aquello no tenía explicación, hasta que vieron la sombra. Se extendió sobre el pueblo como una noche repentina, oscura, inmensa, viva. Algunos cayeron de rodillas, otros gritaron, algunos simplemente dejaron de moverse, porque todos sabían, sin necesidad de palabras, sin necesidad de verlo, había llegado. Las campanas comenzaron a sonar, no porque alguien las tocara, sino porque las torres temblaban con la vibración del aire. Refugio, a las casas, cierren las puertas, pero nadie sabía si eso servía de algo, porque contra aquello nada lo hacía. La sombra pasó sobre ellos, lenta, pesada, como si estuviera examinando cada rincón, cada vida, cada latido, y entonces desapareció, pero no se fue.
Un estruendo sacudió la tierra en la distancia. Más allá de las colinas, en el límite del bosque, había descendido. El pueblo quedó en silencio. Un silencio distinto, más denso, más real, porque ahora sabían exactamente dónde estaba. Y eso lo hacía peor. El consejo se reunió de inmediato, en la casa comunal, bajo vigas de madera que crujían con cada eco lejano. El anciano Albec, el más viejo del lugar, apoyó sus manos temblorosas sobre la mesa. Ha venido, dijo sin rodeos. Nadie lo contradijo. Pero no ha atacado, añadió uno de los guardias, aún. Ese aún pesó en la sala como una sentencia. Eso es lo que más me preocupa, murmuró Albec. Los presentes intercambiaron miradas. Todos conocían las historias, y en ellas siempre había un patrón. Cuando no ataca, continuó el anciano, es porque espera. ¿Espera qué?, preguntó una mujer. Albec cerró los ojos un momento, como si deseara no saber la respuesta. Un juicio. El aire se volvió frío. En las viejas historias, dijo con voz baja, el dragón no destruía sin más. Primero observaba, mostraba y luego decidía. ¿Decidir qué? El anciano levantó la mirada. ¿Quién merece seguir existiendo? El silencio que siguió fue absoluto, mientras el pueblo se preparaba para lo peor. Alguien caminaba hacia el bosque. Solo, Eiran siempre había sido diferente. No en el sentido que preocupa a los adultos. No era problemático. No era rebelde. No era extraño. Pero hacía preguntas, y no dejaba de hacerlas. ¿Por qué los dragones eran siempre malos? ¿Por qué si eran tan poderosos no habían destruido todo? ¿Por qué algunas historias decían que protegían y otras que juzgaban? Nunca recibía respuestas claras, solo advertencias. No pienses en eso, no hables de eso, no llames su atención. Pero para Eiran eso no tenía sentido. Si algo era tan importante, ¿por qué no entenderlo? Cuando vio el cielo rojo, no sintió el mismo miedo que los demás. Sintió curiosidad. Cuando escuchó las alas, no quiso esconderse. Quiso ver, y cuando todos corrieron hacia sus casas, él caminó en la dirección opuesta. Hacia el bosque, el camino era estrecho, cubierto de raíces y hojas secas. Normalmente el bosque era un lugar vivo, lleno de sonidos, de movimiento. Ese día estaba muerto. No había pájaros, ni insectos, ni viento, solo el eco lejano de algo inmenso respirando. Eiran sintió un nudo en el estómago. No era miedo, no exactamente, era conciencia. Sabía que estaba cruzando un límite, uno que no debía cruzarse, y aún así siguió caminando, hasta que lo vio. El dragón ocupaba el claro como si siempre hubiera estado allí, como si el mundo hubiera sido construido a su alrededor. Era más grande de lo que cualquier historia podía describir. Sus alas plegadas eran como murallas. Sus escamas negras no reflejaban la luz, la absorbían, como si cada una contuviera un fragmento de noche. Su cabeza descansaba baja, pero incluso así era más alta que cualquier casa del pueblo. Y sus ojos no ardían, observaban, antiguos, profundos, con una inteligencia que no pertenecía a este tiempo. Eiran se detuvo. Su cuerpo le gritaba que huyera, que corriera, que se escondiera, pero algo más fuerte lo mantuvo allí. Los ojos del dragón no eran los de un monstruo, eran los de alguien que había visto demasiado. El dragón lo notó. Sus pupilas se ajustaron ligeramente. Un movimiento mínimo, pero suficiente, había sido visto. El mundo se volvió pequeño. Solo existían dos cosas, el niño y el dragón. Y entonces, el niño dio un paso adelante. Muy lejos, en el borde del bosque, los soldados llegaron corriendo, y se detuvieron en seco. Por todos los cielos, susurró uno. El capitán levantó la mano, pero no para ordenar ataque, sino para detenerlos, porque lo que veían no tenía sentido. Un niño, solo, de pie frente a la criatura más letal de la historia. «Detente», gritó alguien, pero Eiran no se detuvo. Dio otro paso, y luego otro, hasta quedar frente a la cabeza del dragón. Y entonces hizo algo que nadie había hecho antes. Levantó la mano, no en desafío, sino en saludo. El dragón lo observó, durante un instante que pareció eterno. Y entonces inclinó ligeramente la cabeza. Un gesto pequeño, sutil, casi imperceptible, pero suficiente.
porque en ese gesto no había amenaza, había reconocimiento. Los soldados quedaron paralizados, y entonces sucedió lo imposible. El dragón, el destructor de reinos, el juicio viviente, bajó la cabeza ante un niño humano, y en ese instante, sin fuego, sin sangre, sin guerra, el mundo empezó a cambiar. El juicio del fuego silencioso. El tiempo se rompió, no de forma visible, no con un sonido ni con una grieta en el cielo, sino en algo más profundo, más íntimo, en la certeza de todos los presentes de que aquello que estaban presenciando no debía ser posible. Un dragón que había reducido ciudades a cenizas, inclinando la cabeza ante un niño. No era solo una anomalía, era una contradicción. Y cuando una contradicción ocurre en un mundo lleno de reglas, significa que esas reglas nunca fueron lo que creíamos. Nadie se movía. Los soldados, aún en el borde del bosque, mantenían sus armas en alto, pero sus manos temblaban. No por cobardía, sino por instinto, el mismo instinto que les gritaba que aquello no era una batalla, que atacar sería romper algo que no debía romperse. Capitán, susurró uno de ellos, de la orden. Pero el capitán no respondió. Sus ojos estaban fijos en la escena, en el niño, en el dragón, en la distancia imposible entre ambos que ya no parecía existir. Porque el dragón no estaba atacando, no estaba amenazando, ni siquiera estaba mostrando poder. Estaba esperando. Eiran sintió ese peso, no como miedo, sino como responsabilidad. El aire a su alrededor era denso. Cada respiración le costaba. No por falta de oxígeno, sino porque cada inhalación parecía traer consigo siglos de historia. Dolor, errores, decisiones. El dragón estaba cerca, demasiado cerca. Podía ver cada grieta en sus escamas, cada marca, cada cicatriz. Y eso fue lo primero que le sorprendió. Las historias hablaban de perfección, de una criatura invencible, intocable. Pero aquello estaba marcado. No eran heridas recientes, eran antiguas, algunas parecían quemaduras, otras cortes profundos, otras algo más, como si el propio tiempo hubiera intentado desgastarlo. Eiran tragó saliva. Olas dijo. La palabra sonó pequeña, ridícula, insignificante frente a una criatura que podía borrar montañas. Pero el dragón reaccionó, no con violencia, no con fuego, sino con un sonido, bajo, profundo. No fue un rugido, no exactamente, fue algo más. El sonido no solo se escuchó, se sintió, vibró en el suelo, en los huesos, en el pecho. Algunos soldados cayeron de rodillas, otros soltaron sus armas. Uno comenzó a llorar sin entender por qué, porque ese sonido no llevaba amenaza, llevaba memoria. Era como escuchar algo que no pertenecía al presente. Como si, por un instante, todos estuvieran conectados a algo antiguo, demasiado antiguo para comprenderlo. Eiran no cayó, no huyó, escuchó, y en ese sonido entendió algo. El dragón no estaba hablando, estaba recordando. «Estás triste», murmuró el niño, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. El dragón se quedó inmóvil. Los soldados intercambiaron miradas. «Está loco», susurró uno. «O muerto», respondió otro. Pero el capitán negó lentamente. No dijo «está escuchando». Eiran dio otro paso. El calor del dragón era intenso, pero no quemaba. Era como estar cerca de un fuego en invierno. «¿Por qué estás aquí?», preguntó. Silencio. El dragón levantó ligeramente la cabeza. Sus ojos enormes se fijaron en el niño. Y entonces el mundo cambió. No con un estruendo, no con un ataque, sino con una revelación. El aire se distorsionó, como si algo invisible estuviera ardiendo. Y entonces aparecieron sombras, no como figuras definidas, sino como fragmentos, recuerdos suspendidos. Los soldados retrocedieron. «Magia», gritó uno. «Es un hechizo». Pero no lo era. Era algo más. Eiran extendió la mano. Las sombras no lo tocaban. Flotaban a su alrededor. Y entonces tomaron forma. El bosque, pero no como era ahora. Era verde, vivo, lleno de luz. Había animales, criaturas que ya no existían. Aves de colores imposibles. Bestias elegantes que caminaban sin miedo. Y en el centro, un nido, grande, protegido,
Huevos, muchos. Eiran sintió un nudo en el pecho. Eso, susurró, era tu hogar. El dragón no se movió, pero algo en el aire cambió. Las imágenes avanzaron. El bosque cambió. Los árboles comenzaron a caer. Hachas, fuego, humanos. Los aldeanos gritaron. Eso no es cierto. No fuimos nosotros. Pero las imágenes no se detuvieron. El nido, los huevos, rotos. El sonido que siguió no fue un rugido. Fue peor, un silencio absoluto. El tipo de silencio que queda cuando algo irreparable ha ocurrido. Eiran sintió que su garganta se cerraba. Lo sentimos, susurró sin saber por qué. El capitán avanzó un paso. No gritó, no aceptes eso. No sabemos si es real. Pero Eiran no apartó la mirada. Porque lo sentía, no como una mentira, sino como una verdad olvidada. Las imágenes cambiaron otra vez. La aldea, sus casas, sus campos, niños jugando, risas, vida, y entonces, fuego, el mismo fuego que había destruido el bosque. Cayó sobre la aldea. Todo ardía. Gritos, desesperación, ceniza, un futuro posible. El mensaje era claro. Esto por aquello. Un equilibrio roto. Un juicio pendiente. Los aldeanos cayeron al suelo. Algunos lloraban. Otros gritaban. Por favor, no lo hagas. Pero el dragón no los miraba. No estaba allí por ellos. Estaba allí por una respuesta. Y esa respuesta no era el miedo. Eiran lo entendió. El niño respiró hondo. Sus manos temblaban. Sus piernas también. Pero no retrocedió. Tienes razón, dijo. El mundo se detuvo. El capitán cerró los ojos, como si esas palabras fueran una sentencia de muerte. Hicimos eso, continuó Eiran. Tal vez no nosotros, pero somos parte de ello. El silencio se volvió más pesado. Y seguimos haciéndolo, añadió. Nadie habló, porque nadie podía negar completamente lo que estaba viendo. Eiran, susurró una mujer, por favor. Pero el niño no se detuvo. Pero también podemos cambiar. El dragón inclinó ligeramente la cabeza. No porque tengamos miedo, sino porque está mal. El aire vibró. Algo estaba ocurriendo. No fuera, dentro. El dragón descendió aún más la cabeza, hasta quedar frente al niño, sus ojos a la misma altura. Y por primera vez, Eiran no vio tristeza, vio duda. No puedo prometer por todos, dijo. Pero yo sí. El silencio fue absoluto. Y entonces, el dragón cerró los ojos. El mundo entero pareció detenerse. Y exhaló. Luz, no fuego, luz. Una luz dorada, suave, cálida, envolvió a Eiran. Los soldados gritaron. Apártense. Lo está matando. Pero no había dolor. Solo calor. Un calor que no quemaba, que sanaba, que recordaba. Eiran sintió algo dentro de su pecho. Una chispa, algo antiguo, algo que no le pertenecía. Cuando la luz desapareció, el niño seguía de pie, pero sus ojos brillaban, un dorado tenue, como si llevara un fragmento del dragón en su interior. El dragón abrió los ojos, y por primera vez, apartó la mirada, no de desprecio, sino de aceptación. El juicio no había terminado, había cambiado, y ahora ya no recaía sobre un pueblo, recaía sobre un niño, el guardián de una promesa, el portador de una memoria, el único humano al que el dragón había elegido creer. A lo lejos el cielo comenzó a cambiar. El rojo se disipaba, pero algo había quedado, no en el aire, en el mundo, porque cuando una criatura creada para juzgar decide confiar, nada vuelve a ser igual. El legado de los que eligen. El mundo no cambió de inmediato. No hubo truenos que marcaran el final del juicio. No hubo una señal clara que dijera todo ha terminado. El dragón seguía allí. El niño también. Y el peso de lo ocurrido apenas comenzaba a sentarse. El viento regresó primero, suave, tímido, como si incluso él dudara en moverse tras lo que acababa de presenciar. Los soldados no bajaron las armas, pero tampoco avanzaron, porque ahora sabían algo que nunca antes habían considerado, que la criatura frente a ellos no era simplemente un enemigo, era un testigo. Eiran no entendía completamente lo que había ocurrido, solo sabía que algo dentro de él había cambiado.
No era dolor, ni miedo, era presencia. Sentía el mundo de forma distinta. El aire no era solo aire. El suelo no era solo tierra. Todo parecía conectado, y en algún lugar dentro de él. Sentía al dragón, no como una voz, ni como un pensamiento, sino como una certeza. Levantó la mirada. El dragón ya no lo observaba directamente. Su cabeza estaba ligeramente girada hacia la aldea, como si ahora estuviera esperando. El capitán dio un paso adelante, esta vez con cautela. ¿Ha terminado?, preguntó, más para sí mismo que para cualquiera. Nadie respondió. Eiran respiró hondo. Luego se giró hacia el pueblo y habló. No, su voz no era fuerte, pero se escuchó, porque todos estaban en silencio. No ha terminado. El capitán frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Eiran lo miró. Sus ojos dorados reflejaban algo que no estaba allí antes, que ahora depende de nosotros. Un murmullo recorrió a los aldeanos. ¿Depende de nosotros qué?, preguntó una mujer con la voz quebrada. El niño tardó un momento en responder, porque la respuesta pesaba. Si merecemos seguir existiendo. El silencio volvió, más denso, más incómodo. Eso es absurdo, dijo uno de los hombres, no puede juzgarnos. Eiran negó lentamente. No lo está haciendo. Se giró hacia el dragón. Nos dio la oportunidad de juzgarnos nosotros. Las palabras cayeron como piedras, porque eso era más difícil, mucho más difícil. Un enemigo puede ser enfrentado, un juicio no. ¿Y qué pasa si fallamos?, preguntó el capitán. Eiran no respondió de inmediato. Miró al dragón, y aunque la criatura no se movió, el niño lo supo. Entonces volverá. Nadie necesitó preguntar qué significaba eso, porque ya lo habían visto. El futuro en llamas. Los días que siguieron fueron extraños. El dragón no se fue. Permaneció en el límite del bosque, inmóvil, como una montaña oscura que observaba el mundo. Al principio nadie se atrevía a acercarse, ni siquiera a mirar directamente hacia allí. Pero poco a poco, eso cambió, porque el miedo no puede sostenerse eternamente, especialmente cuando no se cumple. El dragón no atacaba, no se movía, no hacía nada, solo estaba, y eso era más inquietante que cualquier ataque. Eiran se convirtió en un puente. Cada día caminaba hasta el borde del bosque. Se sentaba frente al dragón y hablaba, no siempre en voz alta, no siempre con palabras, pero hablaba. Le contaba sobre el pueblo, sobre los cambios, sobre las discusiones, porque no todos estaban de acuerdo. No podemos vivir así, decía uno de los ancianos, bajo la mirada de esa cosa. ¿Y qué propones?, respondía otro, atacarlo. Nadie tenía el valor de sugerirlo en serio. Esto no es vida, insistían algunos, es miedo. No respondía Eiran, es responsabilidad. Eso enfurecía a muchos, porque implicaba aceptar algo que nadie quería. Que el problema no era el dragón, eran ellos. Los cambios comenzaron pequeños. Primero dejaron de expandir los campos hacia el bosque. Luego plantaron nuevos árboles, no por obligación, sino porque Eiran lo pidió. No basta con dejar de hacer daño, decía. Tenemos que reparar lo que rompimos. Algunos se burlaron. ¿Crees que plantar unos árboles cambiará algo? Eiran no discutía, solo respondía, no lo sé, pero no hacer nada sí sé a dónde lleva. Eso era difícil de refutar. Un día algo cambió. Un grupo de niños siguió a Eiran al bosque. No por valentía, por curiosidad. Se escondieron tras los árboles, observando. El dragón estaba allí, inmóvil, enorme. Uno de los niños comenzó a llorar, pero Eiran levantó la mano. Está bien. Y el dragón no se movió, no atacó, no reaccionó, solo observó. Los niños se acercaron un poco más, y ese fue el momento en que el pueblo entendió algo. El dragón no era un depredador, era un límite, una presencia que definía hasta dónde podían llegar. ¿Y qué ocurría cuando lo cruzaban? Pasaron semanas. El cielo dejó de teñirse de rojo. El aire volvió a ser ligero. Los animales comenzaron a regresar. Primero pocos, luego más. El bosque respiraba otra vez. Y el dragón seguía allí. Pero algo había cambiado. Ya no se sentía como una amenaza, sino como una promesa. Una noche Eiran no pudo dormir.
Sentía algo, no miedo, una llamada. Se levantó y caminó hacia el bosque, solo, como el primer día. El dragón lo esperaba, pero esta vez era diferente. Sus alas estaban parcialmente abiertas y su cuerpo brillaba débilmente, como si estuviera hecho de brasas en lugar de carne. Eiran se detuvo. ¿Te vas?, preguntó. El dragón lo observó, y esta vez respondió, no con un sonido, con una imagen. Eiran la vio en su mente. El mundo, otros lugares, otros bosques, otras ciudades, el mismo patrón, el mismo daño, el mismo desequilibrio. No eres el único, susurró el niño. El dragón inclinó ligeramente la cabeza. No, nunca lo había sido. Eiran sintió algo romperse en su pecho. Entonces esto no termina aquí. El silencio fue respuesta suficiente. El niño cerró los ojos. Y yo, la imagen cambió. Se vio a sí mismo, más grande, caminando, hablando, mostrando, recordando. Soy un testigo. El dragón bajó la cabeza. Sí, Eiran respiró hondo. Entonces no me elegiste porque era especial. Abrió los ojos. Me elegiste porque alguien tenía que hacerlo. El dragón no negó, y eso lo hacía aún más importante, porque significaba que cualquiera podría haber sido, y nadie lo había hecho, excepto él. El dragón se incorporó. El suelo tembló. Sus alas se desplegaron completamente. Por primera vez en paz, sin amenaza, sin furia, solo el propósito. Eiran dio un paso atrás. Volverás. El dragón lo miró, y en sus ojos había algo nuevo, no tristeza, esperanza, y entonces se elevó. El batir de sus alas no destruyó, no arrasó, solo movió el aire. El cielo se abrió, y la sombra desapareció. El pueblo observó en silencio. Nadie celebró, nadie gritó, porque todos entendían. Esto no era el final, era el comienzo. Eiran permaneció en el borde del bosque, mirando el cielo vacío, sintiendo aún esa chispa dentro de él, ese recordatorio, ese peso y esa oportunidad, porque al final, el dragón más letal del mundo no había destruido nada. No esta vez, había hecho algo mucho más difícil. Había confiado en la especie que más razones le había dado para no hacerlo. Y ese fue el verdadero cambio, no el fuego, no el juicio, sino la elección, porque cuando alguien decide cambiar, de verdad, el mundo no se salva por la fuerza, se transforma, y en algún lugar muy lejos, el dragón descendió una vez más, en otra tierra, ante otras personas, esperando, siempre esperando, a que alguien eligiera. Fin.